inicio veía, pues decía, bueno, qué tan importante puede ser graficar los datos o presentar los datos, si al final de cuentas la parte más fuerte está en la parte como ingeniería, las bases de datos, la matemática, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando empiezas a salir al mundo real, ¿no? Te das cuenta que realmente pues es muy importante tener esta parte estratégica. Claro, no funcionas en la parte técnica, pero la parte técnica sin esta parte estratégica pues tampoco va a generar el impacto correspondiente. En algún momento también me invitaron a desarrollar un sistema de gestión de información para el control de mantarrayas y tiburones. Y realmente, pues, en un inicio me lo rechazaban mucho los avances porque no podían tomar decisiones, ¿no? Y a pesar de que toda la información estaba muy clara en términos numéricos, pues las personas querían tomar decisiones rápidas. Entonces, pues realmente se desarrollaron muchas adecuaciones gráficas para probar la entrega de este sistema. En aquel entonces era la Conapesca, ¿no? Pues a fin de cuentas ahí fui por experiencia, ¿no? Viendo precisamente la cereza del pastel, que es una correcta visualización de datos, ¿no? Bueno, ya me presentaron, principalmente estoy aquí como especialista en tecnologías exponenciales, ¿no? Pero la pregunta importante, ustedes que han estado ahorita viendo datos y considerando que actualmente pues hay millones, de hecho se generan terabytes por día de información, ¿no? Entonces ahora la situación no es es importante capturar datos, ¿no? O sea, datos ya existen y aunque no queramos se generan, tan solo todos los días mientras están en el WhatsApp se generan datos, ¿no? Entonces, en todos lados hay datos. La pregunta importante sobre esto sería, ¿podemos encontrar algún camino para poder asimilar grandes cantidades de información con poco tiempo y esfuerzo? O sea, ya ahorita muchos estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo en poder hacer una estrategia de captura de datos y limpieza y procesamiento de datos, ¿no? Empezar a hacer unos primeros reportes, pero ahora, ¿cómo traslado esto a algo que genere valor, ¿no? Porque eh, muchos hablan del nuevo valor de los datos, el nuevo petróleo, ¿no? El nuevo oro. De hecho, en un foro económico mundial ya declararon a los datos como un tipo de oro, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones pasa que tienes grandes bases de datos y dices, ah, ya tengo mucho valor. Pues nada más tienes registros, ¿no? O sea, los tienes del lado de los gastos en tu estado financiero. ¿Por qué? Porque estás pagando servidores, estás pagando Cisco, Dusko, estás pagando luz, hasta que no lo pases del lado de los activos de tu empresa para que realmente empieces a generar beneficios, ¿no? Pues no lo puedes considerar un activo como fue declarado en el Foro Económico Mundial, ¿no? O sea, no hay que confundirnos, muchos lo seguimos teniendo desde el lado a lo mejor de gastos o de pasivos, ¿no? Entonces, son muchos elementos que hay que ir conjuntando para que se complete la vez del valor de los datos, ¿no? Les voy a poner aquí una imagencita para que vayamos echando un ojito, ¿no? Ahorita estamos en la parte de análisis de datos, ¿no? De hecho, esto fue propuesto hace muchos años por un estadista, ¿no? Para explicar en aquel entonces la importancia de la graficación de los datos. Y aquí tenemos tres series de datos. Imagínense que invertimos mucho tiempo, recursos, ¿no? Y esfuerzo en poder capturar, limpiar y sacar incluso estadística de los datos. Aquí tenemos cuatro series de datos. Imagínense que son esperas de un cliente con respecto al número de caja, no sé, número de fallas o número de productos generados por minutos, no lo sé, ¿no? Cuatro líneas de datos, ¿no? Y abajo le sacamos su estadística. Estamos analizando, ¿no? Porque el haberlos capturados es una estrategia de datos. Estar analizando ya es generar información, ¿no? Entonces ya tenemos la media de la serie 1, la serie 2, 3 y 4, donde posiblemente estamos hablando de fallas o de días de entrega de un proveedor, lo que queramos. Y vamos a tener algo aquí que dice que la media son iguales en las cuatro series de datos. Y la varianza también es casi igualita en las cuatro series de datos. O sea, si nos dijeran, ¿cuál es el mejor? A veces lo vemos con el días de entregas de proveedores, cuando estás tratando de disminuir el riesgo en días de entregas, pues le sacas el promedio a los proveedores, ¿no? De días de entregas y te vas porque tiene un promedio menor, ¿no? Y el que tiene una varianza menor. Pero si tienes la misma media y la misma varianza, o sea, parecerían los mismos números. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que meternos a escudriñar toda la serie de los datos o a lo mejor hablarle a alguien que tenga un poquito más detalle de todo lo que sucedió detrás
o realmente buscarle un poquito más de matemática, pues porque de entrada las primeras medidas, ¿no? La media, que es el promedio, pues es la que más se ocupa, ¿no? La varianza es como el siguiente nivel para ver si debemos de cuestionar a la media, pero cuando tenemos todo esto y realmente tenemos que sacar una conclusión porque nuestra experiencia nos ha dicho que hay algo diferente ahí, ¿no? Entonces pues tenemos que hacer otra pregunta, ¿no? O tenemos que encontrar otro camino y este es otro camino, ¿no? Bueno, ya vimos, podemos encontrar una diferencia en términos estadísticos, no, pero ahora tenemos que encontrarla porque tenemos un feeling que dice que sí, ¿no? Ahora si hacemos un reconocimiento visual de estos datos, hubiéramos perdido menos tiempo en ver que son diferentes. O sea, aquí cabe muy bien esa frase que dice que una imagen vale 1000 palabras. Y no le puse referencia porque no sé quién la dijo en un inicio, pero ha estado presente desde muchos años, desde que estaba pequeño, ¿no? Entonces, realmente, pues aquí en esto de la visualización tiene muchísimo sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente aquí vimos los datos, vimos medias varianzas, cuánto nos gastamos en segundos, menos de un minuto, bueno, en tratar de encontrar las diferencias. Y aquí nos tardamos, les apuesto que milisegundos en decir que son diferentes y algo tenemos que buscar o que representan esa distinción entre cada una de las series, ¿no? Entonces, justamente aquí se justifica, es uno de los principales factores por lo que se justifica la visualización de los datos, ¿no? Pasar de acá, acá, aquí es información, aquí es conocimiento. El conocimiento, hacer comparaciones, sacar deducciones, hasta ahorita lo que llaman la cúspide de la pirámide de la gestión del conocimiento. Empiezas por datos, donde los tienes desordenados, los capturas, ¿no? Los acomodas, los transformas en información, pero tenemos que generar conocimiento. Y la visualización es ese elemento que nos ayuda a empezar a generar conocimiento de los datos, porque aquí ya puedo comparar, ¿no? Y entonces, pues aquí ya es mucho más fácil encontrar la diferencia. Vámonos con otro ejemplo. En el siguiente ejemplo, vamos a comparar datos textuales contra datos visuales. ¿Cómo me podrían decir cómo se encuentra la diferencia de las poblaciones en estos países más fácil? ¿Del lado del texto o del lado del gráfico? Es más fácil, ¿no? Del lado del gráfico en un inicio. ¿Por qué? Pues porque obviamente ahorita vamos a ver que la vista es mucho más rápida que el texto mismo, del procesamiento del texto, ¿no? Por la naturaleza de nuestros procesos neuronales, de poder identificar patrones, ¿no? O encontrar relaciones con cosas que hemos vivido en nuestra vida y nos ayudan a identificar y relacionar, entender conceptos más complejos a través de gráficas, ¿no? Aquí sin necesidad, por lo menos ver que en 1950 ya podemos decir que Estados Unidos tiene una población mayor, ¿no? De algo, de algún ejemplo que estamos viendo y que el menor es Reino Unido, ¿no? Y aquí podemos ir viendo la evolución exactamente de los datos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Yo, pues hace muchos años yo me enfocaba en números, textos y así como, ¿cómo que no lo pueden ver? Pero al final de cuentas es cuando procesas toda la información a lo mejor te es más fácil verlo, pero es muy difícil transmitirlo. Entonces a veces requiere un segundo esfuerzo para poder transmitirlo, donde ya estamos hablando de herramientas de comunicación que ayudan a las herramientas de análisis de datos. O sea, ya son otras skills que tenemos que ir añadiendo a todo este proceso. Chéquense esto, dice, el 90% de la información que se envía a nuestro cerebro es visual. Y el cerebro procesa las imágenes hasta 60,000 veces más que la velocidad del texto. O sea, si queremos transmitir comparaciones complejas, ideas complejas, y lo hacemos a través de gráficos, se pueden entender mucho más rápido que enviar una serie de datos, ¿no? Hojas y hojas de Excel, para poder sacar conclusiones, ¿no? Claro está que para pasar de los datos textuales a los datos visuales, pues se requiere también un proceso de estrategia de visualización, pero los resultados van a ser más contundentes, ¿no? Así como si agarraras un rifle con mira. Quiero explicar todo esto, ¿no? Puedes agarrar a lo mejor, lanzar piedras para explicarles a todos, o puedes agarrar un mira con rifle, ¿no? Para tratar de darle al objetivo. Entonces, pues es más fácil un rifle con mira, ¿no? Bueno, a mí que me gusta tiro al blanco, ¿no? Entonces, pues para darle al objetivo, pues sí, al principio calibras la mira y todo lo demás, pero ya hiciste todo eso, hay mucho, inviertes menos tiempo en darle al objetivo. Y chéquense, pues al final de cuentas las imágenes nos permite darle más atención a los detalles, como en este caso. Rápidamente, o sea, en lo que lo queremos hablar nosotros, pasó más tiempo en identificar
qué país tiene mayor población de algo con respecto a otro, ¿no? O sea, fue rapidísimo, o sea, fue más rápido que el habla, ¿no? Además, si tú estás relacionando imágenes, puedes hacer evocación a las emociones de las personas y eso permite que pueda ser atractivo la información y se pueden empezar a contar historias de los datos. Se ha hablado mucho del storytelling, más ahorita en tiempos de TikTok, en tiempos de todo esto, de nuevas herramientas del marketing, ¿no? De los storytellers, los influencers y todo demás. Muy bien, pues ahora otra vez nos está tocando la puerta aquí en la visualización de los datos, ¿no? ¿Cómo poder contar una historia a través de los datos, ¿no? Otro punto muy importante es que con visualización se puede compartir más fácil. A ver, ¿qué se comparten más fáciles? ¿Muchos datos en WhatsApp o memes en las redes? Los memes, ¿no? Estamos en el tiempo de los memes. ¿Por qué? Porque son gráficos, porque se absorben más rápido y tú entiendes el chiste o tú entiendes el concepto del meme al milisegundo, ¿no? Si te escribieran, mira, ahora imagínate, no sé, dicen que no se debe tocar política, pero no tocaremos nada de detalle. Imagínate que ahora el partido A está haciendo esto con respecto al partido B. Ahora te imaginas que esto se compara con lo que hizo Caperucita Roja con respecto a un lobo y no sé qué. Lo lees y no lo vas a absorber, pero te ponen un meme de la Caperucita comparando dos partidos, pues absorbes lo que están comparando en milisegundos, ¿no? Entonces es más fácil también compartir los datos y tanta información con una super gráfica o un super elemento visual, ¿no? Es más fácil un correo contundente visual que un correo con muchas hojas de Excel. No estoy diciendo que las hojas de Excel no sean importantes porque lo son y mucho, ¿no? Ahora nada más falta la herramienta de la comunicación, la cereza, ¿no? El pastel, pues son el pastel, las fresitas, el chantilly, ¿no? Pues son los datos, ¿no? Pero ya el merenguito, las figuritas y todo lo demás, pues pues ya esa es la parte como de la visualización, ¿no? Y además, ¿no? Tiene mayor probabilidad de que permanezca en nuestra memoria. ¿Cómo nos vamos a acordar rápido? Con un gráfico, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de tal meme? O sea, ¿por qué no hablas de datos? ¿Y por qué muchos hablan de ahorita? Ah, tal meme, tal meme. Pues por la naturaleza de que recuerdas más las imágenes, ¿no? Entonces, si vas a enviar reportes con datos que necesitas que estén importantes, pues hay que hacer un poquito, basarnos un poquito en la estrategia para que permanezca más en las memorias de las personas que necesitamos que tengan presentes esos datos, ¿no? Y ahora, aquí, chéquense. 4 elementos de una propuesta correcta de visualización de datos. Datos, o sea, si lo vemos en estos 4 elementos de diagrama, ¿no? Podría representar un 25% de lo importante, ¿no? Diseño, otro 25%. Claro, aquí pues hay muchas personas con gran experiencia y conocimiento alrededor de la teoría del color y todo lo demás, ¿no? Capacidad de ser compartido, ¿no? Que no esté muy pesado, a lo mejor que la imagen sea clara, concisa, ¿no? Y el otro, que es claro el mensaje, la parte del storytelling, ¿no? Entonces, para la parte de visualización, ¿no? Podemos unir datos, que es un proceso en el que muchas empresas ahorita están trabajando, pero para dar esa patadita, ¿no? De creación de valor y conocimiento, pues hay que tener a la mano, pues un buen diseño, ¿no? Capacidad de compartir y poder contar una historia alrededor de los datos o poder contar un mensaje claro, ¿no? Y pues para eso, pues se necesita alguien experto que esté haciendo todo esto de la industria donde quieres compartir los datos, ¿no? O sea, faltaría aquí el experto que comúnmente está relacionado de la parte del data, ahí estaría incluido, ¿no? Vinculado con muchos departamentos, ¿no? O sea, si tú veías a lo mejor una estrategia de data analytics sin el área de diseño, pues oh, sorpresa, ¿no? Ya te tienen que empezar a hacer amigos, ¿no? Y muchas áreas, y comunicólogos, tienes un área de comunicación en tu empresa, ¿qué crees? Ya también se tienen que volver amigos del área de los datos, ¿no? Y tienen que trabajar en conjunto para poder hacer esta estrategia, ¿no? Y les quiero mostrar una herramienta muy padre. A ver, ahorita les comparto el link. A ver, la voy a abrir aquí. Se las mando por el chat. Les recomiendo que se registren, ¿no? Lo pueden registrar rápidamente ahí con Gmail, ¿no? Se llama Infogram. Esta me gusta mucho, ¿por qué? Pues porque yo soy muy bueno con los datos, pero soy re malo para el diseño, ¿no? Pues hay que reconocer uno sus capacidades, ¿no? Entonces, cuando algún compañero o alguien de diseño no tengo a la mano y tengo que aprender a comunicar,
Pues afortunadamente estamos en el momento de las tecnologías y el avance del software as a service en la nube. Entonces me trato de apalancar de algunas herramientas, como en este caso esta que se llama Infogram. ¿Qué es lo que hace Infogram? Pues ya me genera diferentes dashboards, reportes personalizados o de diferentes aspectos que puedan ser agradables para mí, ¿no? Que puedan representar un storytelling, una comunicación, un reporte, una infografía y me permita meterle los datos. Por ejemplo, aquí ya lo tengo abierto, se los dejo aquí, se les mando el link para que el que guste se pueda ir registrando. Ya entré aquí a la parte de los proyectos y voy a abrir rápidamente, por ejemplo, este que ocupé para el ejemplo de la slide, ¿no? El de las poblaciones, ¿no? Entonces digo, ay, me gustaría hacer una imagen tan padre también, ¿no? Pues aquí está, o sea, la agarro de aquí y aquí le pongo, por personas que han tomado esos videos. Entonces aquí le pongo, ¿no? Ya pongo la gráfica, ¿no? Bueno, falta adecuarla y el texto y bueno, vamos a hacerla porque estoy hablando de que debe estar bonito y le tengo que poner a menos que se centre aquí, ¿no? Entonces le voy a hacer la letra un poquito más chiquita. Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya está un template, ¿no? Y es dinámico, si te funciona. ¿Y qué hago para cambiarle los datos? Pues le doy doble clic a la gráfica. Ya vieron, aquí me abre mi hoja de cálculo. Mételes tus datos o puedes subir otra hoja de cálculo, ¿no? Simplemente o conectar a una base de datos, ya vieron. Para los que estén aquí que tengan un poquito de conocimiento, se pueden conectar a una base de datos oficial de una empresa. O simplemente aquí pueden empezar a modificar si necesitan hacer un reporte atractivo. O sea, no porque sean pocos datos no significa que no tiene que ser atractivo, ¿no? Ahora vamos a buscar, por ejemplo, otro tipo de template, ¿no? Ah, punto importante. Aquí también da la capacidad de compartir. Vimos que necesita también ser fácilmente shareable o, ¿cómo se le puede decir? Bueno, fácilmente transmitible, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya me genera un link, ¿no? Entonces se los mando, por ejemplo, ahorita yo directamente, si lo hubiera podido copiar bien, aquí está. Se los mando, por ejemplo, ahorita por el chat, ¿no? Y si lo abrimos, por ejemplo, aquí el link, ¿no? Lo pueden hacer privado. O sea, ahorita lo hice público para todos, pero también lo pueden poner permisos. Entonces, por ejemplo, aquí ya pueden ver la infografía o el gráfico y pueden hacer interacciones por años o por todos los demás, ¿no? Entonces ya vimos que, bueno, a mí aquí en la parte de diseño me ayuda mucho, la parte de transmisión también. Ahora lo que me faltaría a mí sería preparar la presentación con el storytelling para mencionar exactamente que esto representa el incremento de la población que ha tomado cursos de tecnologías en WDT desde, supongámosles, ¿no? Bueno, no 1950, pero supongamos que estaba desde 1950, lo puedo ir cambiando por mes para ir como cambiando y ir hablando sobre conclusiones, ¿no? Y que las personas vayan absorbiendo visualmente rápidamente las conclusiones y comparaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar otro tipo de gráfico? Bueno, me regreso aquí y vámonos, por ejemplo, a lo mejor aquí a un reporte, ¿no? Pongamos que, a ver, Annual Report, Magazine, este de aquí, que representa como un currículum, pero lo quisiera a lo mejor para presentar un producto y cómo se ha movido y la experiencia alrededor de ese producto. Pues ya me ofrece un template, ¿no? Aquí están las herramientas de comunicación visual en las cuales yo no soy experto, pero afortunadamente ya existen estas herramientas como Infogram. Pero yo ya hice mucho esfuerzo en limpiar los datos, en procesarlos y sacar datos limpios. Pues igual, simplemente, por ejemplo, aquí le doy en la gráfica, automáticamente ya puedo modificar los datos, ¿no? Para que se adecue a lo que yo quiero transmitir, ¿no? También aquí en intereses, pues aquí está relacionado con las respuestas que se obtuvieron de los intereses, ¿no? Entonces, mira, aquí está. Y ya puedo ir agregando gráficas, ir cambiando todo. Esta es una herramienta que ayuda mucho a la parte visual, ¿no? Y nuevamente, pues aquí simplemente lo puedo dar share o lo puedo dar descargar y lo puedo empezar a transmitir, ¿no? Aquí lo puedo poner como privado, ¿no? Y ya. Bueno, tendré que adecuar el plan para poner la parte privada, pero es una herramienta muy buena para hacer visualizaciones, ¿no? Entonces, bueno, trataré de cerrar esta charla en estos 30 minutos para dejar espacio abierto para alguna duda o comentario.
Perfecto, Mike. Tenemos una duda, la primera de Julio César Pablos Ruiz. ¿Qué es damaging? Hace rato lo mencionabas. Imagine. Damaging. Ahí en las 10:22 tuve esa duda. A las 10:22. A ver. Déjame pongo la slide para ver a lo mejor. Déjala pongo la slide para que me digas en qué parte lo dije. Me supuse no era el tema del daño, sino algo más, compuesto por la palabra imaging. A lo mejor quise decir data imaging, ¿no? Ahí en medio está, en la parte de abajo, es potencial, es good infographic y dice damaging. Ah, acá ya te entendí, aquí en esta parte, ¿no? Ah, que si es diseño, compartible, historia, pero no hay datos, pues no podría ser algo correcto. O sea, le tienes que meter los datos. O sea, no necesita, o sea, tienes que ir más allá del diseño y la capacidad de compartir de una historia, porque si no podría decir cosas no reales, ¿no? Que de hecho en la parte del Data Driven Organization, una de las filosofías de todas las personas es que tienen que defender cualquier opinión, cualquier información, cualquier cosa que vas a compartir con datos, ¿no? Entonces tienes que tener que lo sustente, ¿no? Justamente aquí le falta la cuarta, que es el dato. Si quieres, hazlo un poquito, o ponle Ay, presentar perdón. para que lo vean en grande. Ahí está. Ajá. Por ejemplo, aquí dice, si no es una historia, data, un poco de diseño y no hay una historia detrás, pues puede ser aburrido, ¿no? Solo te mando la gráfica y no le pongo algún texto, ¿no? Si es una historia en texto, a lo mejor no hay data, no hay diseño, puedes pasar desapercibido, ¿no? Casi invisible. Si limites mucho, a lo mejor inviertes en historia, en datos, ¿no? Y lo compartes, pero no está sustentado en ningún datos, pues puedes transmitir cosas no sustentadas, cosas no reales, ¿no? No sé si con eso contesté. Sí, gracias. Perfectísimo. Recuerden ¿Alguna que otra? pues, las preguntas son abiertas. Hoy tenemos a un gran expositor que les puede ayudar con temas particulares de su negocio, que nos platiquen un poquito de qué tipo de datos tienen y por qué les cuesta representarlos o qué retos presentan a la hora de generar estos reportes, tableros de visualización. Y punto importante, para llegar aquí, o sea, esta es una charla de visualización, pero para llegar aquí se requieren muchísimas horas, ¿no? Si estás en una estrategia basada en datos, entonces deben de pasar por el proceso de limpieza, ¿no? Para el proceso de transformación de datos para obtener un flujo de datos limpios. Y una vez que hacen eso, entonces pueden llegar a esta parte de la visualización. O sea, para el pastel, ponerle el merengue, ¿no? Pues necesita pasar el proceso del horneado, del amasado y todo lo demás, ¿no? Ya el merengue, pues le da la formita, o ¿cómo se llama? Petún o betún, que lo hacen ahorita bien bonitos, pero que está bien azucarado, que hace que se antoje mucho. Bueno, ese que hacen formas de moda ahorita es como la visualización, pero no te puedes brincar el proceso del horneado, ¿no? Es correcto. Como ya pudimos visualizar con la primera charla que dio Jorge Suárez, fuimos identificando los ejes estratégicos de la empresa. Después con Omar Olmos identificamos pues qué tipos de datos podemos ir analizando en nuestras organizaciones. Y ahorita con el Mike es el tema de cómo podemos ya visualizar de manera práctica estos datos. Entonces, pues ahora sí que si alguien tiene alguna duda o necesita pues un poquito de asesoría, aquí está presente Mike. A ver si les puedo aquí abrir la gráfica de... Bueno, se las dibujo aquí de una vez. Para esto que me estaban preguntando, a lo mejor lo que comentabas, lo podemos poner así. Ay, perdón, creo que me estoy compartiendo.
Esa es la pirámide. También creo que traería valor, Mike, en esta plática que Ujú. nos platiques sin violar ningún tema de confidencialidad. Algunas de las aplicaciones que has desarrollado para empresas y cómo esto se refleja en indicadores en reducción de tiempos muertos, en la optimización de los procesos, entre otros Ah, tantos pues indicadores. mira, pues yo que vengo, me he estado metiendo mucho, partí mucho de la industria financiera, a lo mejor como tú dices, lo daba por hecho, pero por ejemplo, cuando estás haciendo trading, ahorita puse que hay herramientas de trading, ¿a qué me refiero? Precisamente herramientas de visualizaciones rápidas de datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estás haciendo trading, intradía, o sea, comprando y vendiendo acciones y más en criptomonedas, ¿no? Si yo me pongo a analizar tantos datos, puedo perder dinero pues, simplemente por no tener toma de decisiones rápidas. Entonces, por ejemplo, ahí sí le tengo que meter inteligencia artificial, ¿no? Para que se esté analizando grandes cantidades de datos, pero no que me arroje código, necesito que me arroje gráficas, ¿no? De las tendencias hacia arriba, hacia abajo que va a tomar, cómo se está moviendo en el tiempo para poder tomar decisiones en minutos, ¿no? Precisamente por eso, de repente van a ver las películas que los financieros o que están en bolsas o cuidando sus pensiones tienen muchas pantallas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitan gráficos y gráficos y gráficos, ¿no? De hecho, un punto interesante ahí es que casi no hay tantos clics en ese tipo de sistemas. De hecho, son comandos. ¿Por qué? Pues porque es muy valioso el tiempo. Y si tú das 5 clics para llegar a una gráfica o 6 clics, te pudiste haber tardado un minuto. Si tú metes un comando de memoria sobre las gráficas que necesitas ver, tú las metes y las empiezas a cambiar rápido, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro donde sí la celeridad de la gráfica de datos es muy importante, ¿no? También otra, me tocó ahorita, por ejemplo, en la pandemia, donde un grupo eso ya es más como hacia la parte, ¿sí? ¿Levantaste la mano, Julio? Oye, Miguel, ¿tú a qué te dedicas? En realidad, ¿tú desarrollas aplicaciones gráficas o soluciones para graficar información en las empresas? Conecto, principalmente conecto. Por ejemplo, ahorita que les iba a comentar, bueno, estuve trabajando en un proyecto sobre unos autobuses ahorita en la pandemia, donde en los autobuses, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues obviamente los choferes le daban a los dueños cuentas, ¿no? Entonces iba a decir, no, hoy no tuve pasaje, no estaban dando cuentas, entonces necesitaban muchos propietarios, decían, es que quiero saber lo justo para pedirle lo justo al chofer, ¿no? Ni que me den de más, ni que me den de menos, pues tratar de sacar esto adelante. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Entonces empezamos a buscar sensores para que contaran las personas que subían al autobús, ¿no? Entonces esos sensores se enviaran a una base de datos, ¿no? Ahí en esa base de datos limpiamos los datos y pudieran ver, por ejemplo, al cierre del día cuántas personas subieron en el autobús y obviamente eso se graficaba a lo largo del tiempo. Eso lo conecté, por ejemplo, con Power BI, ¿no? Se puede conectar con Tableau o con Google Data Studio, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces al final del día incluso empezaron a decidir si algunos días no circulaban esos camiones porque a veces se gastaba más en combustible, ¿no? Entonces empezaron a disminuir la afluencia de autobuses para disminuir el gasto en combustible y tratar de que se empezaran a generar algunas utilidades, ¿no? Pero eso fue lo que me tocó hacer desde la parte, a ver, O ¿cómo sea, capturamos, ¿no? o ¿Cómo lo sea, mandamos? componentes tecnológicos para una solución específica de alguna empresa, no necesariamente software, no necesariamente es imagen, sino todo lo que Ándale, la solución incluye ahí tecnología. ahí involucró IoT por meter los sensores, ¿no? Que eran infrarrojos. Porque empezamos metiendo cámara, tratar de meter cámaras, hicimos las pruebas, pero al final de cuentas no eran susceptibles al movimiento, eran fijas, ¿no? Entonces tuvimos que meter sensores infrarrojos. Entonces se conectó con un router, se tuvo que meter un router que aguantar a altas temperaturas y vibraciones, que fuera industrial, ¿no? Para que entonces el IoT se mandara al router y el router mandara otra vez cloud, y estamos hablando de cloud. Entonces en el cloud recibía los datos, ahí había un proceso de limpieza y estandarización, y una vez que la base de datos estaba bien, pues conectábamos un visualizador de datos, ¿no? Como Power BI, donde automáticamente pues ya le configuras ahí la base de datos para que se conecte. Entonces, ese es uno muy interesante. Después de un pequeño negocio, por así decirlo, comparado con otras empresas donde no tenían nada, pero tenían una ¿Tú, urgencia, ¿no? tú estás aquí en Ciudad Obregón o de dónde estás? En Ciudad de México. En Ciudad de México. Uh-huh. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, para un fondo de inversión, ahí fue otro rollo, porque ahí eran algoritmos, ahí ya tienen datos, lo que buscaban era hacer mejores predicciones, ¿no?
y gestionar precisamente los datos de compra y ventas de portafolios. Entonces ahí lo que me tocó hacer pues fue un sistemita precisamente para poder llevar las contabilidades de un portafolio de inversión, ¿no? Entonces ahí no era la estrategia, sino presentarlo de mejor manera, ¿no? La información de los datos. Por ejemplo, esta de Claro. los tiburones y mantarrayas, ¿no? Ahí fue interesante porque la primera vez que me llamaron me dijeron, estamos a sacar en un mes todo este sistema. Y yo, pero pues ni siquiera sé de tiburones y mantarrayas. No, pero no, ya llegaron los de los biólogos y todo, no sé qué. O sea, sí trae su conocimiento, pero le dije, ¿sabes qué? No le entro, ¿no? No veo cómo integrar todo esto. Y un año después me hablaron. Digo, ¿cómo van con su proyecto? Es que no hemos podido arrancar. Pues es que no han hecho la transformación de sus datos. O sea, los biólogos saben todo y lo tienen diferentes hojas de Excel. Ahora hay que pasarlo a algo sencillo, limpio, empezar a estandarizar. Entonces empezamos a hablar sobre los permisos de las personas que tenían que tener para acceso a los datos de los tiburones y mantarrayas, ¿no? Y entonces empezó a hacer todo el proceso, ¿no? Pues me ha llevado por diferentes industrias, realmente, te digo, desde tiburones, mantarrayas, microbuses, fondos de inversión, ¿no? Para la parte de pronósticos de riesgo de crédito. Hay, por ejemplo, no fue tanto visualización, es cómo poder modelar riesgo de crédito para personas que no podía comprobar sus ingresos, pero que resultaba que en los históricos que tenían eran bien pagadoras. Entonces teníamos que encontrar un modelo para poder justificar la menor reserva de capital ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Hay un poquito más hacia la parte de ciencia de datos, ¿no? No tanto visualización. Órale. Muy interesante, felicidades. Entonces, Qué cosa gracias. tan interesante con mucha aplicación en la industria. Sí, te digo, Muchísimo. y de repente me llaman industrias que yo sí de qué onda, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, la parte de marketing, yo dije, pues yo no soy marketer, ¿no? Entonces empecé a trabajar en proyectos de marketing pero sí le mueves a los datos, o sea, sí, pero pues yo no sé, incluso no hablábamos el mismo lenguaje, ¿no? Porque para mí análisis de sentimientos era hacer inteligencia artificial para detectar la psicología de las personas a través de lo que escriben con teoría del lenguaje, ¿no? Y para un marketer, análisis de sentimientos era contar los likes en el Facebook. Entonces ahí empezamos así como empezar a vincularnos. Entonces ya, bueno, ¿qué tú quisieras saber? Eso, que los que no dejan likes quisiera saber qué están pensando, mira, entonces puedo meter redes neuronales artificiales, puedo empezar a analizar el texto, separarlo y todo lo demás, y lo unimos a tus métricas, pero tú me vas guiando lo que tú quisieras saber o cómo puede generar valor y yo Claro, te voy ayudando, ¿no? claro. Entonces dije, es que eso es más la ciencia de datos, porque necesitas al experto del tema, ¿no? A lo mejor yo puedo fungir en algún momento como matemático, en algún momento como de datos, ¿no? Pero necesitamos a alguien bueno en matemáticas, alguien bueno en ciencias computacionales y a un experto en industria para poder generar la magia, ¿no? Claro. Mike, Sí. ¿crees que pudiéramos ver algunos de estos ejemplos que ya están implementados? Como mencionaste, Power BI, otra herramienta que Um, es bastante buena. Otra que habías mencionado, de cómo esta información ya se ve aplicada en la vida, pues real, ¿no? O sea, pasando de la teoría ya, pues a todas las múltiples cuentas, empresas, instituciones que has ayudado, pues esto ayuda a que los empresarios presentes, pues puedan decir, ah, mira, ya. Tengo aquí un ejemplito que ocupé para explicarle a una empresa. Entonces, pero estos datos sí son abiertos. A ver, aguanta. Fue el ejemplo que ocupé. Espérame, déjame lo abro. Yo tuve una experiencia con Power BI. Un grupo de emprendedores de aquí de Ciudad Obregón me hicieron una aplicación. Las gráficas de mi negocio las presentaron a través de Power BI y me quedé enamorada de la aplicación porque en una sola gráfica podías analizar absolutamente toda la información. Te ibas así como lo estuviste haciendo ahorita, de una barra de la gráfica, te lleva a otra gráfica que compone esa barra y entonces prácticamente en una sola imagen podías tener casi toda la información de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que son soluciones muy prácticas para el empresariado y pues qué bueno, como decías tú ahorita, ¿no? La imagen habla 1000 palabras. Me gustó mucho la exposición que hiciste y me acordé de los caricaturistas de las periódicos, que cómo te ponen un dibujo y te dicen toda la información del dibujo. Es una cosa bien interesante. No, estoy buscando. Sí, mira, ese ejemplo no lo había ocupado, te lo voy a robar los caricaturistas. ¿Cómo expresas toda la situación de una empresa, de la política social a través de una caricatura y absorbes todo el mensaje, ¿no? En lugar de que te pongan un texto explicante la imagen, la ponen con la imagen, caricaturistas podrían ser buenos elementos para integrar estrategias de visualización, ¿no? De las empresas, porque saben sintetizar todo en un gráfico.
Estoy buscando aquí el Power BI. Adriana Torres, presidenta del Consejo de Canacintra, nos comenta que la intención de estas charlas es detectar también estas necesidades que existen en la región con las empresas locales para hacer un taller específico y con gusto por medio de Canacintra Ciudad Obregón podemos coordinar un taller con Mike, con las múltiples herramientas que maneja. Hoy tomamos una herramienta muy sencilla como lo es Infogram, pero pues también van escalando conforme a las necesidades que van teniendo las empresas. Ujú. Que ya puedan visualizar con Power BI o alguna de estas otras herramientas, pues van a ver cómo la transformación digital ayuda bastante bien en los procesos. Que de hecho, algo que comentas tú muy bien es, ahorita les dejé Infogram, pero Infogram es un ejemplo de cuando ya tienes todo listo, ¿no? Listo para visualizar, pero hay un proceso detrás de muchas horas que se tiene que ejecutar. A ver, aquí la tengo. Ay, mira. Ejercicio 5, visualización. Ah, mira, aquí está. Porque todo esto lleva un proceso, ¿no? Que de hecho, incluso dentro del Power BI hemos hecho el proceso de integración, de limpieza, de manipulación y de generar, por ejemplo, los dashboards. Por ejemplo, esto lo partimos de, ellos tenían, por ejemplo, aquí está de ventas de videojuegos, ¿no? Pues esto pues no dice nada, ¿no? O sea, bueno, sí dice Call of Duty, Wii, 360, PS4, ¿no? Mike, solamente se está observando el Ah, explorador de ok. Bueno, esta es lo que se llamaría comúnmente una base de datos tradicional, pero es un Excel nada más con ventas de los videojuegos, de qué consolas son, ¿no? De qué país. Y lo que quiero mostrarles es aquí es cómo queda el tablero. Vi que había una segunda ventana abierta de Power Ahí BI. se está viendo. Para los presentes, Power BI es una herramienta dentro de la suite de Microsoft que nos ayuda a sintetizar estos procesos de visualización de datos por medio de hojas de cálculo de Excel, bases de datos que tengamos en MySQL, o en algún otro gestor web, y pues nos da la base, la práctica visualización de muchos elementos, muchas variables, pero ya resumido en un mismo espacio, ¿no? No es como el Excel que agarras los datos, haces una grafiquita y posterior, pues ya tienes gráficas en lo individual. Oye, Aquí, Víctor, lo que pasa es que bueno, no, la industria, no la macroindustria, sino la industria en general, las microempresas, las empresas pequeñas, medianas, todavía sigue habiendo un espacio muy grande de necesidad en programas o aplicaciones que caen entre un Excel, que digamos es la simpleza más grande, aunque no es nada simple, pero o un programa reconocido, ¿cómo le llaman? Mira, QRM o no sé cómo se le dice. Sigue habiendo un espacio ahí muy grande donde el Excel les queda corto, pero los sistemas estos comerciales les quedan muy grandes, nos quedan muy grandes, ¿no? Entonces sigue habiendo un espacio, una necesidad bien importante en ese nivel que estamos hablando del 85-90% de las empresas de México, ¿no? Luego leemos que las empresas mexicanas todavía no han adaptado la tecnología. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor la tecnología no se ha adaptado a la idiosincrasia o a la capacidad o al tamaño o la necesidad de la mayoría de las empresas en México. Es un comentario porque lo he vivido y tengo muchos años como empresario. Soy empresario mediano, pequeño y no he encontrado un sistema que me acople a mi necesidad. Seguimos trabajando entre Excel y algunos sistemas o programas establecidos. Y por eso el tema de Power BI, cuando lo conocimos, dijimos, oye, pues este es un Excel avanzado que nos da una solución a muchos conflictos que nos generan el no saber usar el Excel y el que los sistemas que ahí están a la mano, los comerciales, pues no satisfacen nuestra necesidad.
Aquí hay un punto muy importante que mencionas y es justamente, bueno, hay sistemas muy avanzados, a lo mejor dices Tableau o algo los demás que podrían resultar un poquito más complejos, ¿no? Pero se está abriendo brecha muchas soluciones. Incluso, por ejemplo, me gustó poner aquí Infographic. ¿Por qué? Porque si tú haces uno nuevo, le puedes decir que si quieres subir tu hoja de Excel, ¿no? O si quieres conectar una base de datos, aquí ya ofrece muchas maneras de integración, ¿no? Un punto importante aquí para poder utilizar estos sistemas, por ejemplo, que podrían resultar fáciles, bueno, aquí puedes copiar y pegar tu información o subirla o agarrar del Dropbox. Es el proceso que comenta Vic, que hay un proceso previo a todo esto, que es la limpieza y la transformación de los datos. ¿Por qué? Porque ahorita no hay ningún sistema que los limpie y lo transforme por ti, porque tú eres el dueño de los datos. Una vez que pasas por ese proceso de acomodar bien tus datos, de tenerlos bien ordenaditos, entonces puedes llegar y conectarle el que tú quieras, ¿no? Puede ser Google Data Studio, que es muy potente, ¿no? Y es gratuito, ¿no? O puedes irte a, por ejemplo, si no quieres invertir tanto tiempo en integraciones, aunque casi no es mucho, puedes irte a Power BI. Por ejemplo, Power BI en su versión desktop es gratuita, lo puedes descargar, ¿no? También es gratuita. Por ejemplo, está, bueno, Tableau, también lo podrías ocupar, ¿no? Y así podrías hacer diferentes integraciones. Aunque esos son para presentación de información, ¿no? Uh-huh. No son administradores de datos como tal. No. Entonces ya estamos hablando de una estrategia de tu data lake, porque hay una cosa, la estrategia de gestionar información, datos. Hay, por ejemplo, ya sea que tengas un CRM o que tengas un ERP o cómo estés integrando todo. Esta es la segunda parte de cómo los visualizo para tomar decisiones. Otra sería cómo los guardo, cómo capturo y cómo es estrategia de almacenamiento, integración de información, definir las fuentes. Y de entrada después, bueno, de entrada, ¿qué quiero saber para saber qué necesito y después determinar las fuentes y elaborar una estrategia de captura de datos, ¿no? Porque también se tenía que empezar a ver por ahí, ya dependiendo cada caso es diferente, como les comenté. En el fondo de inversión, pues desarrollaba algoritmos predictivos, ¿no? Pero en este caso, los camiones no tenían nada, o sea, tenían al despachador que decía, salió medio lleno, salió medio vacío. Y eso, bueno, pero ¿cómo paso datos en medio lleno y en medio vacío, no? Pues vamos a meter un sensor, ¿no? Una vez metiendo el sensor, que mande las personas que suben y bajan y vamos a descontar las veces que podría subir y bajar el chofer del camión, ¿no? Quítale 10 usuarios al día, ¿no? Porque subió y bajó 5 veces aproximadamente. Entonces fue una estrategia desde captura, procesamiento, almacenamiento, transformación y hasta el último visualización. Entonces, dependiendo de la etapa que tenga cada una de las empresas, hay que empezar a definir dónde se comienzan los esfuerzos, ¿no? Y obviamente todo comienza con la estrategia, ¿no? Y a partir de esto solamente viene a ayudar. No viene a sustituir tu negocio o al estratega, al contrario, el estratega se tiene que ayudar de estas herramientas. Mira, por ejemplo, aquí está Power BI, ¿no? Igual Power BI te ofrece diferentes dashboards y todo lo demás para poder visualizar, ¿no? Pero por Ahorita se ejemplo, está desplegando Data Studio de Google. sí, perdón, Data Studio, ¿no? Por ejemplo, aquí ya te ofrece Google Data Studio, que tiene mucho dashboard orientado hacia la parte de la gestión de tus páginas web, ¿no? Que el Google Analytics, todo lo demás, te ofrece mecanismos muy fáciles para proyectar cómo se está moviendo tu sitio web, ¿no? Cuáles han sido sus impactos y todo lo demás, pero también es gratuito. Pero, pues sí, realmente para poder llegar a este punto, hay una estrategia detrás de dataficación, ¿no? Es correcto, aunando a lo que dice Mike, Google Analytics es una herramienta de Google que está visualizando el flujo que hay dentro de tu página web, dentro de una campaña que estás implementando en Facebook, en Instagram, en TikTok, cualquier red social. Y toda esa información es la entrada de los datos. Ellos ya te lo están curando y te lo están mandando a Data Studio. Entonces, Mike, sería bueno que el ejemplo de Power BI lo pudiéramos ver un poquito a detalle, Sí, que adelante. piques ahí 2, 3 Sí. botoncitos, que vean la potencialidad que hay Ah, en esto. Y mm, pues como tal, lo menciona Will Barreto, que son justo las bases de la transformación digital, es la evolución de un Excel a tecnologías modernas, esto que está pasando con Power BI, pero con las mismas facilidades de adopción, personalización para cada industria y negocio en específico. Podemos coordinarnos aquí con Canacintra para que Sí. el buen Mike Castro pues dé un taller a profundidad de cualquiera de las herramientas y tú catálogo. Eso te iba a comentar, Víctor. Yo creo que sería fundamental y fenomenal un taller de Power BI
o cualquier otra herramienta de ese tipo, la verdad que es muy, muy práctica y solucionaría muchos problemas. Sí, de hecho, por ejemplo, aquí puedes, Excel ya lo está permitiendo, pero no tanta profundidad. Puedes interactuar con las gráficas, ¿no? Aquí quiero ver un país, una región, una consola por región, ¿no? Por año. Le puedo poner filtros rápidos. El objetivo es que puedan hacer visualizaciones inmediatas, ¿no? O sea, es más interactivo, ¿no? Entonces, y realmente todo parte de esta basecita de datos, ¿no? O sea, realmente todo sucede aquí y toda la magia le está haciendo Power BI. Vean, antes, hace como 10 años, sí me tocaba programar herramientas de visualización, ¿no? Porque no había tantas facilidades. Sí me llegaban a invitar a proyectos para hacer herramientas de visualización, pero obviamente pues las grandes tecnológicas han desarrollado esto mucho mejor. Entonces, esto ya puede, a mí me facilita más apalancarme de muchas herramientas ya existentes, ¿no? Para poder hacer este tipo de integraciones, ¿no? Ya cuando hay algo que no se puede hacer, pues ya ni modo, hay que echarse la manita, pero ahorita hay cosas muy buenas, muy importantes, que incluso ya está pueden integrar inteligencia artificial predictiva con solo unos clics. Pues ahí está para Eliana Torres. Yo creo que sería interesante una plática, un taller de Power BI o algo más así específico. Iniciando tu presentación, Miguel, ponías ahí la base de datos de Excel y luego pusiste las gráficas. Yo creo que eso es muy, esa la 5 y la 6. La 5 y la 6, eso es Sí, muy, eso es muy ilustrativo, ¿no? Una cosa son los datos que todos los tenemos y otra cosa es la gráfica que inclusive te puede demostrar que estás tomando decisiones equivocadas. exacto. Es bien importante. Tú me pones eso ahorita en criptomonedas y no le entro, ¿no? Yo necesito esto. Digo, no estoy haciendo alusión de que inviertan en criptomonedas, pero yo necesito ver esto, porque esto puede ser el Bitcoin, esto puede ser el Shiba Coin, esto puede ser un stablecoin. No, el stablecoin debería ser parejo, si de repente empieza a despegar, algo está pasando, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo lo vi mucho por necesidad cuando ando ahí jugándole al trader. Bueno, no jugándole, no, pero cuando tengo tiempo de estar en el trading, pues sí, de repente sí prendo varios monitores, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Manos a la obra, ¿no? Así, porque sí necesito la visualización lo antes posible, ¿no? A ver, déjenles abro aquí una. Digo, esta es una herramienta que sí, o sea, es visualización total. O sea, podría ocupar muchos modelos, pero el resultado detrás es esto. A ver, déjenme abro una cuenta de pruebas porque la última vez metí unas órdenes por andar probando en clase. Después se movieron en mi contra, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Aquí esta es una cuenta total de visualización. O sea, aquí está Facebook, todo es Facebook, tengo muchas herramientas de visualización, ¿no? Indicadores, por ejemplo, aquí, ya yo qué significa matemáticamente cada indicador, ¿no? Entonces aquí estoy viendo que hay probabilidades de que Bitcoin vaya a rebotar hacia abajo, ¿no? Que se está acercando a la media no tiene ni para dónde irse, o sea, pero son números en tiempo real, ¿no? O sea, y a veces sería impresionante que muchas industrias puedan adoptar todo lo que la industria financiera ha adoptado en cuestiones de visualización, ¿no? Ya a lo mejor que puedas ver los costos en tiempo real y todo por el estilo, pero involucra desde la parte te digo, definir fuentes y si ya las tienes, cómo las vamos a integrar, ¿no? Cómo están de limpios tus datos, ¿no? Cómo le vamos a empezar a sacar estadística descriptiva, estadística inferencial, porque incluso en el punto de estadística descriptiva se le puede saber muchísimo más que en lo que no te habías dado cuenta, ¿no? Y a partir de eso, pues puedes empezar a migrar a la graficación, ¿no? Porque la graficar es precisamente transmitir lo que a lo mejor ya empezaste a descubrir, ¿no? Pero a veces te tardaste 3 horas o 4 horas en descubrir algo y dices, híjole, tengo una junta y tengo que exponer en 10 minutos, no puedes explicarle toda la estadística, tienes que poner una gráfica, ¿no? Bueno, estas son muchas de las herramientas que ocupo y muchas otras más, pero esto ya es más como para compra y venta de activos, ¿no? Pero sí, realmente esto todo parte desde el proceso del Data Analytics, ¿no? Que de hecho llegar a este Excel, pues también involucra mucho tiempo, porque ya es como el pastel casi ya cocido, le falta el merengue, ¿no? Y antes de esto todavía el proceso de amasado, ¿no? De poner la levadura, de hornear y todo lo demás. Entonces es un proceso que se tiene que vivir paso a pasito
para que después sea más fácil decir, ah, mira, me gusta esta herramienta de visualización. Ah, mira, ya entiendo el proceso, la conecto. Oye, me gusta esta otra herramienta de visualización. Ah, perfecto, ya entendí el proceso, la conecto. Algo interesante de todo esto es esta base de datos que nos presentaste, por ejemplo, de los juegos. ¿Cuántos datos serán? ¿Más de 10,000, 15,000? Son 163,327. Ah, sí, punto importante. Excel tiene sus limitantes, ¿eh? Vámonos a ver hasta dónde tiene Excel. Control fin, al fin. A veces de repente pasa que te vas hasta el final. Excel tiene para soportar hasta 1,048,576 registros. Ajá. Si son transacciones diarias de tiendas, de negocios, Excel te va a quebrar. O sea, ya me tocó, o sea, ya un día me pasaron una base de datos de una microfinanciera, le di doble clic y mi máquina empezó como si fuera a despegar, ¿no? Eran tantas, estaba consumiendo tanta memoria que, pues obviamente, Excel no era el mecanismo, ¿no? Entonces ya no jalan estrategia de datos, es que no es no es la estrategia, no son los datos, es el Excel, ¿no? Entonces tuvimos que buscar otras herramientas que pudieran optimizar mejor el manejo de grandes cantidades de datos, ¿no? Ok, perfecto. Chéquense, por aquí está el límite, aunque no parezca, pero aquí está el límite de registros. Y sí, ya me ha puesto mi computadora a echar aire caliente como microondas. Bueno, no ocupa aire caliente microondas, pero como las nuevas freidoras de aire caliente, ¿no?